60 años de Radio Nederland. Hier Radio Oranje, de stem van... Un momento para recordar. Dit is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Y mirar hacia el futuro. This is the English transmission of the international service of ستبدأ شركة شل الهولندية الملكية ببناء مصنع. U luistert naar die dagelijkse Afrikaanse uitzending van Radio Nederland. Di sini Hilversum, siaran Indonesia Radio Nederland. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Radio Nederland como fue y como somos. Una producción y presentación de Jaime Wagner. Hola. Bienvenidos a este primer programa especial de esta serie de 5 capítulos que dedicamos al 60 aniversario de su y nuestra Radio Nederland Wereldomroep. Durante las próximas semanas vamos a tratar de resumir la historia de esta casa radial. Así que, ¿qué mejor que comenzar desde los puros inicios? ¿Y dónde encontramos todo ese material? Pues en los propios archivos. Estamos llegando. Sí, así es, nos encontramos en el inmenso sótano, y es que estoy hablando agachado, de Radio Nederland, y aquí tenemos en una de las habitaciones de este inmenso espacio subterráneo, aquí mismo se encuentra parte del archivo histórico de Radio Nederland, y quien tiene la llave de este lugar muy poco frecuentado es el jefe del departamento de la audioteca de Radio Nederland, Henk Lansing. Bueno, Henk, aquí encontramos un armario, un stand, con solo viejas grabaciones del programa de entretenimiento más antiguo de la onda corta, Happy Station, la estación de la alegría. Pero dime, Henk, todas las emisiones, todas las grabaciones que realiza Radio Nederland, ¿todo ese material es guardado? No, Jaime, no todo. Sería imposible. Solo se guardan determinados programas que, por su contenido, es interesante archivarlos. Los primeros programas fueron grabados en discos. Ajá, así es, los famosos y enormes discos gramófonos que giran a 78 revoluciones por minuto. Sí. Y luego las cintas o bandas magnetofónicas. Y ahora estamos comenzando a archivar cosas en sonido digital. Y también esta nueva tecnología se aplica para copiar viejas grabaciones originales que existen en disco o cinta a CD, disco compacto, digamos ya en sonido digital. Sí, porque luego de transcurrido mucho tiempo, tanto las grabaciones magnéticas como los discos de 7 y 8 revoluciones se estropean. En cambio, la vida de un CD o disco compacto es muy larga. Y además ocupa menos espacio, ¿no? Desde luego. La audioteca que se encuentra en otra gran sala de nuestro edificio, allí se guardan los programas en cinta que han sido transmitidos. Discos y compact disc de música, todo ese material es clasificado y archivado en una computadora. Así que será fácil que nos digas cuántas cintas y discos tenemos, ¿no? Bueno, la numeración de cintas o bandas, discos tradicionales y discos digitales o CD es distinta, pero es mejor hablar de títulos. Y tenemos en total aproximadamente 80.000 títulos. Uf, y la cifra va en aumento, ¿eh? Lógicamente, pero no las podemos guardar todas. Ciertos programas, luego de ser transmitidos, son borrados. Ajá, tampoco debe existir, por ejemplo, la primera emisión en español de Radio Nederland, porque sencillamente las emisiones se hacían en vivo y en directo. Sí, Jaime, más tarde llegaron los equipos de grabación, primero en disco y más tarde en cinta magnética. Y Henk, ¿sabes decirnos qué contiene la grabación número 1 de la audioteca? Como no, Jaime. El ejemplar número 1 de la audioteca es la colección de varios discos de 78 revoluciones. Se trata de un reportaje en holandés sobre la Segunda Guerra Mundial. Este disco es presentado en disco por la BBC en los años 40. Claro, en aquella época, durante la Segunda Guerra Mundial, Holanda, toda la radiodifusión, también la emisora PCJ tuvo que salir fuera de Holanda, ir al exilio a Londres y de ahí transmitir.
El disco número 2, prensado a 78 revoluciones, es una auténtica pieza de museo. Se trata de la única grabación que Radio Nederland tiene de sus propias transmisiones experimentales y que data del año 1945, si no me equivoco, cuando por aquellos años utilizaba las siglas de llamada, la PCJ. Sí, es una grabación de la recepción de la emisión experimental en Sudáfrica que realizó los laboratorios Philips. Zo af en toe misschien een beetje van de bliksem horen, maar u zal toch een goede indruk kunnen krijgen van hoe de PCJ hier in Johannesburg. Justamente lo que escuchan es la voz de uno de los técnicos de la Philips durante su estadía en Johannesburgo, que explica cómo llega la señal de la PCJ comparándola con la de la BBC, y que luego de unos instantes desconectará su micrófono para dejar escuchar directamente de su aparato de radio la señal de la PCJ desde Holanda. Sigamos escuchando esta auténtica pieza de museo. We gaan nu over tot de PCJ. U bent net begonnen. We hebben u horen aankondigen dat wij een stuk muziek krijgen van Eric Coates. En dat zal op het ogenblik nog wel draaien. Dus nu gaat de microfoon af en komt de radio langzamerhand in. De apenas unos pocos minutos consta este primer disco y en el siguiente disco escuchamos esto. Alle Hollanders buiten het vaderland, hier is Hilversum de PCJ-zender. U hebt geluisterd naar het begin van onze uitzending van vandaag, die nog een proefuitzending is. De normale programma's beginnen 13 oktober, dat is aanstaande zaterdag. Bijzonderheden hoort u straks nog in onze aankondigingen. En tot nu toe hebt u kunnen luisteren naar de London-suite. Este fue por lo tanto un fragmento de la emisión de la PCJ durante el mes de octubre de 1945. Hello, ladies and gentlemen. You're listening to a broadcast of experimental nature by station PCJ in Holland, and you're probably invited. En esa emisión de prueba se anunciaba que a partir del sábado 13 de octubre de 1945 se iniciarían nuevamente las emisiones regulares, las cuales permanecieron suspendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, las emisiones por onda corta desde Holanda se iniciaron mucho antes de fundarse Radio Nederland. Pero veamos resumidamente algo de esa historia. Los experimentos en comunicación a larga distancia eran ya cosa común desde mucho antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. A comienzos del siglo XX, Holanda realizó diversos experimentos con ondas electromagnéticas. Puesto que el interés era establecer un nexo entre Holanda y sus colonias, se pensó que la comunicación vía radio era lo más conveniente para acortar las distancias.
Fue así como la Philips, luego de varios experimentos y fabricación de diversos prototipos de transmisores, desarrolló un emisor de onda corta capaz de difundir su señal hasta las Indias Orientales, es decir, Indonesia. La primera emisión de prueba fue el 11 de marzo de 1927. El emisor llevaba las siglas PCJJ. La señal fue captada por un holandés de nombre Groot en Bandung, Indonesia, quien, al escuchar una de las escasas identificaciones del emisor, supo a dónde enviar su solicitud de tarjeta QSL de verificación. A partir del 11 de marzo de 1927, el número de oyentes de la emisora PCJJ comenzó a crecer, y los telegramas con informes de recepción se fueron acumulando. Luego de un mes comienzan a llegar las primeras cartas, desde Australia, Nueva Zelanda, India y hasta Norteamérica. Las cartas mencionaban una señal fuerte y clara. 2 meses después, la Philips solicita oficialmente permiso para inaugurar su emisora con el nombre de FOHI, siglas que significan Philips Omroep Holland-Indië, emisora Philips Holanda Indias Orientales, dedicada exclusivamente a transmisiones a las colonias. La reina Guillermina, acompañada de la princesa Juliana, llegaron por tren real hasta Eindhoven para dirigirse a los oyentes de las colonias holandesas de ultramar a través de la onda corta. Las emisoras nacionales quisieron retransmitir el mensaje real, pero la propia soberana declaró que esa emisión estaba destinada únicamente para zonas fuera de Holanda. Fue así como nació la rivalidad entre las emisiones netamente nacionales y las emisiones destinadas al exterior. En mayo de 1927, la Philips solicita oficialmente permiso para inaugurar su emisora PHOHI o FOHI, Philips Omroep Holland-Indië, emisoras Philips Holanda Indias Orientales, dedicada exclusivamente a transmisiones a las colonias. Hier is Holland de Fooi. Het is 2:05 Hollandse tijd, 7:15 Midden-Java-tijd. Más tarde, las operaciones por onda corta se trasladaron desde Eindhoven, la sede oficial de la Philips, hasta Hilversum. Hilversum se había convertido ya por aquellos años en la cuna de la radiodifusión holandesa. En octubre de 1928, la FOHI operaba con 2 emisores, PCJJ y el nuevo PHI. Presten atención a las palabras Hier is Hilversum, Nederland, de FOHI. Aquí Hilversum, Países Bajos, la FOHI. Curiosamente, una de las varias frecuencias que se anunciaban era la de los 19,71 metros de la onda corta, es decir, 15.220 kHz. Hier is Hilversum, Nederland, de Fooi. Hallo Nederlanders over de gehele wereld, vrienden en landgenoten in Nederland, Oost- en West-Indië. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hier de FOHI, de Nederlandse korte golfzender, op 19,71 meter. We wensen u allen een goede ontvangst van ons programma van vandaag. En wat het weer in Holland betreft, het is nog steeds hetzelfde mooie ijsweer. We beginnen weliswaar te geloven dat de nadelen van dit weer gaan opwegen of zullen overwegen boven de weinige voordelen, omdat we gehoord hebben dat natuurlijk in de eerste plaats het watertransport volkomen geblokkeerd is, om nog maar niet te spreken van de nadelen van de kou voor de armer bedeelden. En ook hebben we bericht ontvangen over onze oostelijke nabuur, die behalve de gebruikelijke oorlogsellende ook nog moet lijden onder de nadelen van de moeilijkheden met het transport van kolen, waardoor sommige mensen van hun huizen in hotels verhuizen. Maar wij willen een ogenblik alleen nog denken aan de ijsvreugde, en daarover in het bijzonder zullen we u morgen nog iets vertellen bij het radiojournaal, de geluidscamera, bij het einde van het programma, omdat we u dan een verhaaltje denken te doen met wat sfeer aangevuld over een evenement dat vandaag plaatsvindt, een nationaal evenement,
El locutor, luego de saludar y desear una buena escucha, anunciaba el contenido de la emisión y, como no, también un breve informe sobre el estado del tiempo desde una gélida Holanda. La FOGI retransmitía programas de diversas organizaciones radiales nacionales, así como también música. Pero, ¿cómo sonaban esos programas de radio? Bueno, pues curiosamente, entre las grabaciones de la FOGI se encuentran algunos fragmentos de esas emisiones. Las mismas fueron captadas y grabadas en Java, en las Indias Orientales holandesas. Onze andere landgenoten Van van der Hoek die Stavanger als uitgangspunt hebben genomen. Ze zullen niet zo heel daarvoor zullen ze wel te veel strafpunten krijgen. Minder kans zullen ze althans hebben dan diegenen die bijvoorbeeld Umea, Stalin als uitgangspunt hebben gekozen, ofwel het zuiden zoals Palermo. En hier zijn we weer aan het einde van onze spreektijd gekomen, die we vooral niet mogen overschrijden om onze opvolgertijd niet in het gedrang te brengen. We nemen daarmee dus voor vandaag maar weer afscheid van u. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, dames en heren. Terug in de studio in Hilversum voor de aankondiging van het volgende programmanummer, wat u overigens al bekend zal zijn. Zijn namelijk de beursberichten, mede te delen door de heer S.G. Appeldoorn. Publicatie van die berichten is niet toegestaan. Opnieuw over naar Amsterdam. Lo que aparentemente escuchábamos era un trozo de una crónica deportiva. Curiosamente, la marcha de música fue utilizada hasta no hace mucho tiempo como sintonía del programa Deportes. El fragmento finalizaba con la presentación de las noticias financieras y para ello se conectaba con Ámsterdam para saber la actualidad bursátil. En este otro fragmento, esta vez realizado en estudio, escucharán lo que aparentemente era la identificación sonora de la FOGI. Hier is Holland de Fooi. Het is 2:05 Hollandse tijd, 7:15 Midden-Java-tijd. Pero quizás de todos estos documentos históricos el que más nos llame la atención es uno que, indudablemente, es la prueba irrefutable de que Holanda ya en 1938 transmitía en español, quizás no de forma regular. Por aquellos días las emisoras de onda corta no eran verdaderos servicios internacionales de radiodifusión, como hoy en día. En el caso de la FOGI, las emisiones eran eminentemente en holandés y servían de lazo de unión con las colonias. Ocasionalmente, dentro de sus emisiones, se presentaban crónicas en otro idioma, como por ejemplo en español. La voz que escucharán corresponde a la de Edward Starts, quien más tarde fundara el programa Happy Station, la estación de la alegría. Lo que escucharemos será todo un comentario que gira en torno al famoso pacto de Kellogg. Dicho pacto lleva el nombre del estadista norteamericano Frank Billings Kellogg, quien fue el promotor del pacto para asegurar la paz mundial en 1928. Puesto que se trata de un documento histórico y por ser quizás la segunda vez que lo emitimos, la primera vez, lo recordamos, fue un 24 de agosto de 1938, vale la pena reproducirles todo ese comentario. Señoras, señores, el 27 de agosto del año 1928, 9 grandes potencias convinieron entre sí que sus diferencias nunca se arreglarían por medio de la guerra. Este convenio fue llamado el Pacto Kellogg, cuyo 10º aniversario nos proporciona la ocasión
de detenernos algunos momentos en este poste del camino que conduce a la paz. Verdad es que Kellogg no fue el iniciador del proyecto, pero su gran mérito consistió en haber comprendido que era el momento oportuno para aceptar la proposición que el pueblo americano recibió del otro lado del océano, es decir, de Francia. Briand, entonces ministro de Estado de Francia, aprovechó el 10º aniversario del día en que el pueblo americano tomó parte en la Guerra Mundial para ofrecer a los americanos un tratado de paz con Francia. Kellogg, por su parte, comprendió que la situación económica para un proyecto semejante era muy favorable debido a que el mundo atravesaba un periodo de gran florecimiento y sin que la industria de armamento lo influenciase en manera alguna. Si no hubiese sido así, es indudable que América habría recibido y estudiado el proyecto con mucho menos entusiasmo. En aquellos días, la situación económica podía prescindir de los pedidos para la industria de armamento y por eso, bajo el punto de vista psicológico, se explicó que estuviesen dispuestos a consolidar la situación existente. Es muy probable que bajo las circunstancias económicas actuales, a un hombre como Kellogg le faltaría el valor para ocuparse de este problema, haciéndose cargo en primer lugar de que una baja tan fuerte en la situación económica causaría en la muchedumbre un sentimiento de desesperación que permitiría albergar de nuevo la doctrina falsa de que al menos una guerra ventilaría las cosas. Y en segundo lugar, todo el mundo se preguntaría qué sería de nosotros si en las circunstancias actuales la sociedad tuviese que prescindir del estímulo enorme de los pedidos de armamento. No obstante, resulta agradable en estos días en que la palabra guerra se presenta tan a menudo hacer historia de este pacto, pues no solo contiene el gran deseo de evitar la guerra para siempre, sino que también nos demuestra que la paz puede ser mantenida y que vive en las mentes de millones de hombres que no suelen dejarse guiar por utopias. Quiero llamar su atención sobre la diferencia que existe entre la mentalidad de los habitantes de América y la de los de la vieja Europa. Cierto es que en los Estados Unidos hubo una época en que chocaban los grandes intereses regionales, pero nunca hubo motivos serios que produjesen conflictos de carácter tan grave como aquí en Europa, donde durante siglos los intereses de razas y países han sido opuestos el uno al otro. Nosotros nos hemos educado en la idea de que a pesar de todo una guerra, por inhumana y dañosa que sea, bajo los puntos de vista material y moral, es un medio para arreglar las diferencias que surjan y que está permitida porque estamos acostumbrados a considerar a las naciones y sus gobiernos como poderes soberanos que no responden de sus acciones para con otros estados. La Sociedad de las Naciones ha fracasado como intermediario internacional. Indudablemente, el Tribunal Permanente de Arbitraje ha hecho buenas cosas, pero no tiene una posición legitimada. Es un fenómeno fácilmente explicable que algunos pueblos no europeos opinen que la mentalidad que reina en Europa carece de todo fondo y no pueden comprender el concepto guerra como se ha desarrollado entre nosotros durante varios siglos. Por la distancia desde la que contemplan a Europa, no pueden darse cuenta de los pequeños detalles que muy a menudo originan los conflictos fatales que surjan. Tampoco comprenden las tradiciones, los odios hereditarios, los motivos serios que no tan solo separan a los pueblos europeos, sino también y muy a menudo hasta a los habitantes de un mismo país. Se han mezclado en Europa un sinnúmero de razas y tribus, pero cada uno de ellos ha conservado algo de sus cualidades, caracteres y costumbres, y el egoísmo nacional no permite ningún sacrificio en el interés de la sociedad. Cuánto dista de esto el americano
que suele pensar tan racionalmente. En las mentes americanas nunca se presentan conflictos tan graves de carácter moral o material que no sea posible arreglar por la inteligencia y la buena voluntad. Por consiguiente, todo choque de intereses se elimina por medio de una sentencia arbitral, ergo, el valerse de las armas es igualarse al asesino y como tal debe ser juzgado por los pueblos. Bajo este punto de vista, y muchos años antes de la fundación de la Sociedad de las Naciones, América se ha esforzado todo lo posible para enseñar a Europa el significado del concepto de la guerra fuera de la ley. Y a pesar de la diferencia entre las mentalidades de los pueblos de Europa y las de los Estados Unidos, este ideal ha ejercido gran influencia en las mentes europeas, no solo en las de los pacificistas de principio, sino también en las de importantes políticos, hombres de Estado y militares. Estamos escuchando la voz de Edward Startz. Como anécdota podemos contar que estos frágiles discos de gramófono de 78 revoluciones por minuto son famosos por sus grandes dimensiones. Debido a su gran velocidad, en una sola cara se podía grabar y reproducir escasos 3 minutos. La longitud total de este comentario, el Pacto de Kellogg, es de 15 minutos y está fragmentado en 7 trozos en 7 discos. Y justamente lo que acabamos de escuchar fueron los 2 primeros trozos, o sea, en total unos más de 6 minutos. Sigamos escuchando esta histórica grabación. La primera que encontramos en español, que data de agosto de 1938 y que sirve de testimonio de que ya por aquella época Holanda transmitía de forma ocasional en nuestro idioma. En el corto tiempo de que puedo disponer, trataré de darles una idea esquemática de la gran importancia de estas influencias americanas y de todo lo que se ha hecho como consecuencia de ellas en el terreno de la lucha contra la guerra. Les haré observar, en cuanto al Pacto Kellogg, que las ideas expresadas en él hacía tiempo que fueron defendidas en América, tanto verbalmente como por escrito. Si nos limitamos, sin embargo, a considerar los hechos más recientes que, entre otras cosas, prepararon el camino para el Pacto Kellogg, entonces veremos que fue el abogado americano Levinson quien, desde el año 1918, influyó mucho en los futuros sucesos con un proyecto redactado y estudiado lógica y grandiosamente. Fuertes defensores fueron, entre otros, el senador Borah y el señor Morrison, editor de la revista Christian Century. Borah y más tarde también el senador Frazier insistieron en el Senado para que éste adoptase una posición contraria a la guerra. En 1921 ya se había conseguido que el presidente Harding expresase en el Senado el deseo de que todos los pueblos considerasen la guerra fuera de la ley. Y en 1924 el presidente Coolidge, en su memoria al Congreso, se declaró dispuesto a sostener todo esfuerzo encaminado a conseguir tal fin. El poderoso movimiento americano en pro de la paz no estaba dispuesto a modificar sus principios. Siempre consideró como un error el querer evitar una guerra por medio de organizaciones y sanciones. Para él, la guerra debía ser una cosa completamente imposible y se debía arreglar toda diferencia entre los pueblos por mediación de un tribunal internacional que se fundase en un código reconocido por todas las naciones. Por eso siguió rechazando decididamente a la Sociedad de las Naciones. Wilson, a pesar de ser una figura muy importante del movimiento americano pro la paz, trató de encontrar una solución que compaginase los conceptos americano y europeo y obtuvo como resultado que en su propio país fuese menospreciado junto con su obra La Sociedad de las Naciones. Entre tanto, esta idea seguía latente en los pensamientos de los americanos amantes de la paz, y fue el catedrático americano Shortwell quien realizó una gran labor
consiguiendo una colaboración europeo-americana basada en los ideales americanos. En el año 1924 hizo un proyecto que no dejó de producir una viva impresión. Y cuando en 1927 el ministro de Estado francés Briand dirigió al pueblo americano la memoria que originó el Pacto Kellogg, fue Schottwell quien inmediatamente estuvo dispuesto a extender y fomentar la idea objeto de esta memoria. Sin embargo, me es imposible hablarles del proyecto Briand-Schottwell antes de hacer un resumen de la historia precedente. Indudablemente se debió a la influencia de los proyectos americanos que la Quinta Junta de la Sociedad de las Naciones compusiese en otoño del año 1924 un proyecto que se ajustaba bastante bien a las ideas americanas. En este proyecto se igualó una guerra de ataque a un crimen internacional, se fijaron medidas de defensa contra el que ataca, y todo eso se hizo constar en un protocolo llamado el Protocolo de Ginebra. Entonces fue curioso observar lo pronto que se popularizaron estas ideas después de haber sido publicadas oficialmente en este protocolo. Inmediatamente después del protocolo vino el Pacto Kellogg. Fue celebrado por cierto número de países europeos y contenía no solamente la prohibición de una guerra de ataque, sino también la institución de un organismo autorizado a dictar sentencias obligatorias, y además se compuso un sistema de sanciones comprometiéndose las naciones a asistirse las unas a las otras contra todo ataque. Muchos encontraron que el Pacto de Locarno no era mejor que el Protocolo de Ginebra y hasta llegaron a llamarle un compromiso debilitante. Pero no cabe duda que Locarno fue el paso que ha desarrollado mucho la idea general de una eliminación de la guerra. Durante los años siguientes se hicieron aún más esfuerzos para fomentar esta idea, pero desgraciadamente pronto se observó que la misma Sociedad de las Naciones carecía de gérmenes para un órgano regulador. En efecto, en las juntas siguientes se presentaron cada vez más dificultades y el movimiento de la paz, que no podía apoyarse en la Sociedad de las Naciones, buscó una base fuera del consabido organismo de Ginebra. No fue posible imponer el silencio al lema «la guerra fuera de la ley», que seguía latente tanto en la vida particular como en los congresos de los gobiernos. El 6 de abril de 1927, esto fue probado de una manera emocionante. En ese día hacía 10 años que América tomó parte en la guerra europea, y con este motivo Briand, por medio de la prensa americana, dirigió una memoria al pueblo americano en la que, entre otras cosas, decía: si es preciso que dos grandes democracias expresen nuevamente su deseo de eliminar la guerra, y si hace falta que estas democracias den un ejemplo solemne a los otros pueblos, Francia está dispuesta a firmar con los Estados Unidos un tratado por el cual, para emplear una expresión americana, se pone la guerra fuera de la ley. Ya han rechazado la guerra los miembros de la Sociedad de las Naciones, e igualmente lo hacen los que firmaron el Pacto de Locarno. Y sin duda, un tratado del mismo tenor, celebrado entre los Estados Unidos y Francia, guiará al mundo en el camino que conduce a la paz y que ya ha emprendido. Indescriptible fue el entusiasmo con que se recibió esta memoria en América. Toda la prensa americana la comentó con una benevolencia y una atención ilimitadas, y el 9 de junio de 1927 el embajador americano en París recibió un proyecto de un tratado entre Francia y América en el que se imposibilitaba para siempre la guerra entre ambos países. Sin embargo, a fines de mayo, Schottwell ya había publicado un proyecto sobre el mismo tenor, pero abarcando un mayor número de países, y fue bajo la influencia tanto de Briand como de Schottwell que Kellogg se dedicó al estudio de un pacto que pudiese albergar a todas las grandes naciones.
el 15 de marzo de 1928, Kellogg pronunció un discurso en Nueva York en el que explicó cómo, gracias a la presión americana, se había extendido la tendencia del protocolo de Brion. La proposición de Brion, dijo Kellogg, fue estudiada detenidamente por el gobierno americano. Nosotros, por nuestra parte, habíamos vacilado en ofrecer a Europa un tratado, pero ahora que hemos recibido la invitación francesa, eso nos induce a someter una vez más la cuestión de la paz mundial a un examen minucioso. Por eso he expresado al gobierno francés mi gran atención, pero al mismo tiempo he explicado que el gobierno americano, aunque acepta en principio, opina que solamente tiene razón de existir un tratado en el que participe. Como pueden comprobar, algunos discos están en mejor estado que otros. Sin temor a equivocarme, este es el fragmento más antiguo en español que tenemos en Holanda, de lo que fue la precursora de la actual Radio Nederland. Sigamos escuchando la parte final de la charla sobre el Pacto Kellogg o Pacto Kellogg. Vendrá el día en que se realizarán todos los deseos de Ginebra, Locarno y el Pacto Kellogg, y hasta bajo las más graves amenazas bélicas, no podremos ni deberemos olvidar que al lado de la fuerza de la violencia hay armas morales más fuertes que la espada y el cañón. Quiero acompañar este estudio del Pacto Kellogg de una consideración sobre la historia de la lucha por la paz en Europa. Para tal fin tenemos que empezar por la primera conferencia de la paz que, como no ignoran ustedes, el zar de Rusia convocó en el año 1898. Sobre esto hemos de recordarles que más tarde la Fundación Carnegie permitió a los pueblos edificar en La Haya el Palacio de la Paz, y que fueron muy especialmente factores de carácter financiero y económico los que dieron un impulso tan grandioso al movimiento pacífico iniciado. Y con este motivo también quiero llamar su atención sobre el hecho de que América también está grandemente interesada en una Europa pacífica. Pues los Estados Unidos se dan perfectamente cuenta de que una guerra europea significaría una guerra mundial que también perjudicaría muchísimo a los Estados Unidos, especialmente sobre el terreno financiero y económico. Espero, queridos radioyentes, que para mi próxima charla podré contar con su benevolencia y apreciada atención. Muchas gracias. La voz de Edward Starts, uno de los primeros locutores que tuvo Holanda. Pero veamos quién era esta figura, escuchando un poco de su historia. Las emisiones en onda corta desde Holanda tuvieron mucho éxito internacional, en gran parte gracias al locutor Edward Starts. En poco tiempo y aprovechando su facilidad con los idiomas, Starts logró llegar a muchos hogares del mundo entero desde Holanda. Edward Frans Conradin Starts nació el 20 de febrero de 1899 en Moresnet, un pueblo de la provincia de Limburgo, en el extremo suroriental de Holanda, cerca de la frontera con Alemania y la ciudad de Aquisgrán. Tras graduarse de bachillerato se marchó a los Estados Unidos, en donde logró mantenerse durante 5 años, primero lavando platos, luego como intérprete y más tarde como agente viajero. Luego decidió comenzar a trabajar como camarero en un barco de pasajeros que cubría una ruta entre los Estados Unidos y Sudamérica. En 1928 comenzó a trabajar como traductor para la Philips y en noviembre de ese mismo año ya se encontraba como locutor frente a los micrófonos de la Foggy, la emisora de la Philips. Edward Starts se convirtió en uno de los primeros discjockeys del mundo, caracterizándose por su rápida manera de hablar. Fue así como la PCJJ se convirtió pronto solo en PCJ.
Aunque en un principio su programa Happy Station solo podía ser transmitido en holandés, pronto Edward Starts se las ingenió para darle un toque internacional, anunciando el programa en varios idiomas. Más adelante, el programa Happy Station obtuvo sus versiones en inglés y español. Según una biografía de Starts publicada en 1968, este pionero de la onda corta hablaba 6 idiomas perfectamente y se defendía en otros 6. Su lema de «Keep in touch with the Dutch», manténgase en contacto con los holandeses, lo llevó siempre adelante, manteniéndose en contacto con sus numerosos oyentes en todos los 4 puntos cardinales del planeta. Y a veces hablando sus propios idiomas, entre ellos el español, el alemán, el francés, el ruso, el inglés y varios idiomas escandinavos. Sin temor a equivocarme, este es el fragmento más antiguo en español que tenemos en Holanda, de lo que fue la precursora de la actual Radio Nederland. En 1937 todavía continuaban las discusiones sobre la creación de una emisora internacional. Coincidiendo con el 10º aniversario de transmisiones por onda corta desde Holanda, la FOGI de la Philips celebraba la inauguración de una antena rotativa al lado de sus emisores PCJJ y PHI en Huizen, ciudad cercana a Hilversum. La ingeniosa antena estaba compuesta de 2 torres de madera y podía ser dirigida para transmitir hacia cualquier rincón del mundo. A medida que pasaba el tiempo, se aumentaba la presión sobre el gobierno holandés para que permitiera las emisiones mundiales en varios idiomas. Entretanto, en el éter comenzaba la guerra de la propaganda política, especialmente a cargo de la emisora nazi de onda corta que transmitía desde Seesen, en Alemania. El final de las transmisiones de la PHOHI o de la FOGI se produjo 3 días después de la invasión de la Alemania nazi a Holanda, es decir, el 13 de mayo de 1940. En ese mismo momento llegó la noticia de que el locutor Edward Starts, o Eddie como familiarmente lo llamaban, no llegaba pues había sido arrestado por los nazis. El técnico de la emisora, al no saber qué hacer, puso 2 discos de música y decidió finalizar luego la emisión. Entretanto, llegó la orden de destruir la emisora con explosivos antes de que cayera en manos de los alemanes. Pero la radiodifusión por onda corta holandesa continuó desde el exilio y tomó otra forma. Esta vez era la voz holandesa de la libertad, transmitiendo desde París y 2 meses después desde Londres hacia la Holanda ocupada. Nace Radio Oranje. El nombre hace honor a la Casa Real Holandesa de los Oranje-Nassau. Así comenzaban las emisiones que eran, por cierto, interferidas por los alemanes. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Op 1573 meter en in de 49, 31 en 25 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Tot u spreekt de Rotterdammer. Radio Oranje era la voz del gobierno en el exilio transmitiendo desde Londres. La BBC prestaba, además del tiempo de emisión, también todo tipo de facilidades. Pero además de Radio Oranje, hubo otra emisora que lanzaba su voz de libertad, especialmente hacia las áreas marítimas. Hier is de Brandaris, de wereldomroep voor Nederlandse zeevarenden. Op golflengte 373 meter en in de 49 en 25 meter band. Goedemorgen, luisteraars op zee, in het vaderland, de overzeese gewesten, of waar ook ter wereld. Poco tiempo después se crea junto a Radio Oranje otra emisora con un mensaje mucho más combatiente, la Brandaris. Más tarde, ambos servicios se fusionaron, siendo su responsable el señor Van den Broek, el mismo que años después se convirtiera en el primer director de la organización Radio Nederland. Justamente fue durante la época de Radio Oranje y de la ocupación alemana en Holanda que ya se comenzó a pensar en el futuro de la onda corta
qué rumbo y qué forma debería tomar la radiodifusión holandesa internacional después de la liberación. Y ese esperado momento llegó. ¿Curiosos por saber más acerca de la fascinante historia de Radio Nederland Wereldomroep? Pues no falten a la próxima cita. Los esperamos para que juntos recordemos y celebremos los 60 años de radiodifusión internacional desde Holanda. Saludos de Jaime Wagena y hasta la próxima.